Bueno, muy buenos días para todos, muy buenos días para todas las personas que se están conectando en este momento en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan desde nuestra plataforma de Meet a nivel nacional y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales con @Derecho y Propiedad en Facebook, derechoypropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter. Bueno, para el día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy interesante, y son los límites legales de la corrección de los padres a los hijos. Nos acompaña entonces en este momento la doctora Jimena Vélez Montoya. Ella es abogada y hace parte de nuestro equipo de trabajo como jefe en la regional de Pereira. Doctora Jimena, muy buenos días. Muy buenos días, Catherine, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Bueno, doctora, empezamos con este tema muy importante, no sin antes darle las gracias por participar el día de hoy con nosotros. Y entonces empezamos a hablar primero de hasta dónde llegan y cuáles son esos límites de derecho de corrección de los hijos, y más en este caso si son menores de edad. Vemos que existe una figura jurídica muy importante y con relación a este tema, y es la patria potestad. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, entonces la patria potestad es ese poder o esa autoridad que tenemos nosotros como padres sobre nuestros hijos que se encuentran no emancipados. Entonces hablamos que son los niños, niñas o adolescentes. La ley lo define en el artículo 288 del Código Civil, en el cual dice que es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar el cumplimiento de unos deberes que la ley le impone. A su vez, el artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia complementa esta institución de la patria potestad consagrada, como ya lo dije en el Código Civil, hablando sobre la responsabilidad parental compartida y solidaria, en la que se condensan unas obligaciones de los padres inherentes a la orientación, a la educación, al cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación. Y igualmente proscribe todo tipo de maltrato físico y psicológico que impidan el desarrollo de los derechos fundamentales de estos menores. Básicamente se dice que la patria potestad establece unas pautas que permiten el funcionamiento de la célula familiar y en el cual los progenitores gozan de varios derechos que facilitan el cumplimiento integral de los deberes que tienen que tienen sobre sus hijos no emancipados. Bueno, doctora, vemos que a lo largo de la historia han surgido una serie de cambios en el ejercicio de esta patria potestad. Cuéntenos qué cambios ha tenido esta figura jurídica. Bueno, antiguamente se entendía como ese poder que los padres ejercían sobre los hijos, el cual incluía una facultad de castigo y corrección de los menores. Ahí está de que muchas veces cuando hablamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, ellos nos cuentan que eran castigados y que en ningún momento había una limitante que tuvieran sus padres para ejercer esos castigos, sino que se ejercían a voluntad del padre como él considerara conveniente ejercerlo. En ningún momento se hablaba de que el niño tenía unos derechos, de que no se podían vulnerar sus derechos fundamentales, sino que simplemente el padre ejercía el castigo como a su conveniencia y a su interés lo considerara. Sin embargo, hoy en día la patria potestad se entiende más como un servicio social que tenemos nosotros como padres en el ejercicio de esa función de padres en beneficio de los hijos y que siempre debe estar orientado a la protección y a los intereses del menor. En el ámbito legislativo, este cambio de enfoque se ha reflejado en sucesivas modificaciones que ha experimentado el Código Civil y concretamente los artículos 154 y 155, que son los que regulaban anteriormente el derecho de corrección. ¿Qué características entonces podríamos nosotros encontrar en la patria potestad? Bueno, la Corte Constitucional ha establecido
en los múltiples pronunciamientos que ha realizado al respecto en este tema, ha establecido como características básicas del derecho de corrección de la patria potestad, perdón, que es obligatoria y es irrenunciable, es decir, que recae sobre los padres, salvo que la ley nos excluya de su ejercicio. Es personal e intransmisible, quiere decir que los padres son quienes debemos ejercerla, a no ser que la misma ley nos excluya el ejercicio. Lo que quiere decir es que no se puede transmitir a otra persona, miembro de la familia, sino que es excluyente, solamente se da para padre y madre, solamente lo ejercen ellos dos. Es indisponible porque el ejercicio de la patria potestad es atribuido por la ley y debe ser modificado por la misma o por una orden judicial. No puede ser modificada ni puede ser atribuida por voluntad de, digámoslo así, de los padres o de otro miembro de la familia. Constituye una labor gratuita, ya que, como lo dije anteriormente, en este momento se ve la patria potestad como un servicio social que prestamos nosotros en beneficio de nuestros hijos y debe ser ejercida personalmente por padre y madre. Como ya lo dije, ya no trasciende a otros miembros de la familia. ¿Cuál sería de pronto la función y el fundamento de la patria potestad? ¿Qué nos podría decir usted de esto, doctora? Bueno, tiene una función especialísima de garantizar el cumplimiento de los derechos de los padres mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus hijos. Por ejemplo, quien debe dar la autorización para esa salida del país debe ser padre y madre en ejercicio de su patria potestad. La representación del menor. Tenemos, por ejemplo, estos niños que son quienes son los encargados de su contratación y de firmar determinados actos jurídicos a su nombre, son los padres en ejercicio de su patria potestad. Igualmente, tenemos una responsabilidad sobre los bienes de nuestros hijos, por ejemplo, el usufructo legal de esos bienes y la administración de ese patrimonio que ellos lleguen a tener. Pero en el ejercicio de esa patria potestad como tal, tiene como finalidad el bienestar emocional y material de los menores no emancipados. La patria potestad tiene como fundamento las relaciones jurídicas de autoridad que existen entre padres e hijos no emancipados, permitiéndonos el cumplimiento de los deberes que la Constitución y la ley nos imponen. Entonces, digamos de que la patria potestad no solamente nos otorga unos derechos sobre nuestros hijos, sino también unas responsabilidades, entre las cuales podemos hablar que es garantizar el cumplimiento de esos derechos fundamentales de estos niños, niñas o adolescentes. Corresponde conjuntamente a padre y madre. Como ya lo dije, no puede ser transferido a otro miembro de la familia y recae sobre todo tipo de hijos, es decir, hijo natural, hijo biológico o hijo adoptivo. Los derechos que componen la patria potestad no se han otorgado a los padres en provecho personal, es decir, yo no puedo tomar decisiones sobre mi hijo en beneficio mío, sino que siempre debo actuar en beneficio del menor. Siempre los padres en el ejercicio de la patria potestad debe estar orientada a favor y en beneficio y en pro del cumplimiento de los derechos fundamentales de estos niños, niños o adolescentes. Es decir, que entonces sobre quién recae la patria potestad es únicamente de los padres. La patria potestad recae únicamente sobre los padres, pero es importante aclarar quiénes se encuentran cobijados por esta patria potestad. Entonces tenemos que son los, y como ya lo dije anteriormente, niños no emancipados. Entonces ahí tendríamos que entrar a explicar qué es la emancipación. El artículo 312 del Código Civil define la emancipación como el hecho que pone fin a la patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial. Por lo tanto, un hijo emancipado es aquel que ha salido de la patria potestad.
Las causales que establece la ley como emancipación son por la muerte real o presunta de los padres, por el matrimonio del hijo, digamos lo que ahí estaríamos hablando de una emancipación voluntaria, por haber cumplido una mayoría de edad y por el decreto de la posesión de los bienes del padre desaparecido. En estos casos, como se ha indicado, la emancipación se produce por el solo ministerio de la ley, lo que quiere decir que no es necesario que se cumpla un requisito adicional para poder que se produzca la emancipación. Hay que hacer claridad de que hay menores que, a pesar de que cumplan esa mayoría de edad, que acá en Colombia se encuentra estipulada por 18 años de edad, a pesar de que cumplan esa mayoría de edad, no se encuentran en condiciones de representarse y de actuar por sí solos. Por lo tanto, hablamos de una patria potestad prorrogada. ¿Qué quiere decir esto? De que así el menor ya cumpla su mayoría de edad y esté en condiciones, cumpla los requisitos legales, digámoslo así, para la emancipación, van a seguir siendo cobijados bajo la patria potestad, ya que no se encuentran en capacidad de obligarse por sí mismos o de hacerse entender, o tienen alguna dificultad que no les permiten ejercer esa emancipación como tal. Bueno, vemos también que hablamos del derecho de corrección. ¿Qué sería entonces el derecho de corrección? Bueno, el derecho de corrección es el que tenemos nosotros como padres, tutores o encargados permanentes de los menores para reprenderlos y corregirlos moderadamente. Las faltas y infracciones, digámoslo así, que ellos dentro y como parte del deber de educación que nosotros tenemos sobre ellos. Entonces, digámoslo que como padre de educar, de corregir, de instruir a mi hijo y de informarle, de instruirlo qué es lo bueno. O sea, guiarlo por el camino correcto, digámoslo de esta manera. Entonces, el derecho de corrección se encuentra debidamente limitado a la no transgresión de los derechos del es el principal cambio de paradigma que regía la autoridad anteriormente. Pues antes de la Constitución del 91, como ya se los había dicho, no tenía ninguna limitante ese ejercicio de la corrección. Entonces, si al padre le parecía conveniente castigar al niño con un cable de una plancha, él consideraba que era la forma en que lo debía hacer y no había ninguna limitante. Después de la Constitución del 91, no, porque ya hablamos de unos derechos fundamentales de los menores y que el ejercicio de esa patria potestad ya tiene una limitación. Con la entrada en vigencia de esta Constitución y de la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, el ejercicio de corrección debe estar dirigido a la educación, sin que con ello se desconozca el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad que recae sobre los menores no emancipados, salvo que sea en pro del beneficio del niño mismo o salvo que yo vea que ese libre desarrollo de la personalidad del menor va a transgredir los derechos de un tercero. ¿De dónde se deriva entonces el derecho de corrección? Bueno, este derecho de corrección se deriva de la autoridad que sobre los menores, sobre los hijos, ejercemos los padres, indispensable y que es indispensable para la estabilidad de una familia y para el logro de los fines que nos corresponden, es decir, el logro de la educación de estos menores. Es inherente a la función educativa que tenemos como progenitores, toda vez que por medio de ella se hace consciente al menor de las consecuencias negativas que pueden traer las infracciones al orden familiar, a las reglas impuestas, y que será sometido simultáneamente, compromete al ser cuidadoso. Es decir, con el derecho de corrección a mí se me da el aval de que yo le muestre a mi hijo qué es lo correcto y qué es lo que no está correcto, y por medio de esa corrección, digámoslo así, él va a entender qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Es importante observar que en el proceso de desarrollo psicológico, el ejercicio
del derecho de corrección es una garantía de la integridad del hijo y del núcleo familiar. Juega un importante papel la sanción. ¿Por qué? Porque no tenemos que ver esa sanción simplemente como el golpe, como la pela o como la palmadita, que todo el mundo dice una palmadita al año, eso no hace daño, o muchas veces se dice el hijo pide la pela. No, no tenemos que ver esa sanción exclusivamente al maltrato físico, a la sanción física, sino que también se debe mirar la persuasión, la comunicación que tenemos que tener con nuestros hijos y otro tipo de sanciones que no se limiten entonces a un castigo físico. Bueno, vemos también que este derecho de corrección ha tenido unas modificaciones legislativas. ¿Cuáles serían esas modificaciones, doctora? Bueno, el castigo como tal, que se encontraba así establecido en el Código Civil, fue eliminado de la redacción del artículo 155 del Código Civil a través de la Ley 11 de 1981, la cual realizó una modificación al Código Civil en materia de filiación, de patria potestad y el régimen del patrimonio del matrimonio. Sin embargo, se mantuvo el artículo 154, en la cual se consagraba el derecho de corrección, aunque introdujeron una limitante. Ya se decía que se estaba avalado el derecho de corrección, pero de manera moderada y razonable. Posteriormente, ese derecho de corrección fue eliminado completamente tras una primera modificación en el año 2007 y posteriormente la definitiva, que fue en el año 2015 mediante el Código de la Ley de Infancia y Adolescencia, ya que se consideraba que con la consagración de los derechos fundamentales establecidas en la Constitución de 1981, no se podía en ningún momento establecer digámoslo así, un castigo físico como el que ya así fuera de manera moderada y razonable. ¿Cómo debería entonces aplicarse el derecho de corrección a la patria potestad? Básicamente, ese derecho de corrección en ningún momento puede vulnerar los derechos fundamentales que poseen los hijos, que como personas, pero especialmente como niños, niñas y adolescentes, gozan una especial protección por parte de la sociedad y por parte del Estado. El ejercicio de la patria potestad debe ser moderado y carecer de cualquier tipo de manifestación de violencia, tanto física como psicológica. Es así como la patria potestad no puede traducirse en decisiones que violenten o transgredan los derechos fundamentales del menor. De hecho, por ejemplo, en aras de educar y corregir al hijo, el padre no puede maltratarlo o agredirlo sin atentar contra y atentar pues sus derechos fundamentales como lo son la integridad personal y la dignidad. Tampoco donde puede el titular de la patria potestad tomar decisiones que afecten los intereses de sus hijos y de esta manera ser contrarias o negatorias de su condición de ser dotada de una relativa autonomía, salvo que con ellas el menor ponga en peligro su integridad o la integridad de un tercero. Es decir, las decisiones que nosotros como padres tomamos sobre nuestros hijos en ningún momento puede ir en contra tampoco de su autonomía, que a pesar de ser menores, tienen una orientación y un pensamiento y una ideología que puede ser diferente a la nuestra. Nosotros tenemos que respetar esas posiciones siempre y cuando veamos de que sus derechos fundamentales no se van a ver vulnerados por el hecho de él tomar esa decisión o por el hecho de él tomar, de tener o, por ejemplo, con esa opinión diferente o con esa actitud distinta a la que nosotros hemos orientado, vaya a transgredir los derechos fundamentales de un tercero, pues ahí es donde nosotros tenemos que entrar pues como a poner limitante, pero nunca puede poner de estos niños, niñas o adolescentes. Doctora, en el ejercicio de su profesión como abogada,
¿Conoce usted de pronto alguna manifestación que ha hecho la Corte Constitucional con respecto al ejercicio del castigo de los padres frente a los hijos? Bueno, han sido múltiples. Ujú, La Corte se ha pronunciado mucho sobre eso y últimamente ha sido un tema muy debatido, tanto jurisprudencialmente como directamente en la sociedad, porque como lo decía anteriormente, estamos en una sociedad en la que el castigo físico es avalado ujú, y es muy normal escuchar los padres decir, es que de la única forma que hace caso es con la pela, es que el niño pidió la pela, es que con la pela fue con la única manera en que él hizo lo que se le estaba indicando. Entonces venimos de una sociedad en la que es muy normal avalar el castigo físico. Entonces la Corte ha tenido múltiples pronunciamientos al respecto. Básicamente, en términos generales, ¿cuál ha sido la orientación de la Corte? Primero, pues que la corrección debe ser proporcional a la falta cometida, que prima el derecho a la integridad física y moral, que consiste básicamente en el respeto y promoción que se le debe dar al individuo en todas sus humanas, tanto corporal como espiritual, que es que no solamente es un castigo físico, sino también un castigo psicológico, con el fin de que la existencia de estos niños sea conforme y que no se vulnere su dignidad personal. Es conveniente hablar de la armonía que debe haber entre el derecho y el deber de corrección que tenemos los padres respecto a los hijos y el derecho a esa integridad física y moral que tienen los menores y que son titulares como todos los seres humanos, es decir, no por el hecho que se encuentren bajo nuestra autoridad, quiere ujú. decir de que no, o que estén menores o que tengan, digámoslo así, una inmadurez, no quiere decir que sean carentes de unos derechos fundamentales a los cuales se les debe cumplir. Los padres pueden dar aplicar sanciones a nuestros hijos o medida correctiva, sanciones físicas, pero dicha facultad paterna no puede en ningún momento lesionar o transgredir esa integridad física y moral que tienen nuestros hijos como personas, como seres humanos. Hablábamos también anteriormente del derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué manifestaciones de la Corte Constitucional ha tenido con respecto a esto, doctora? Bueno, básicamente lo que hizo la Corte es que no prima ningún derecho sobre el otro, pero sí existen limitantes para el ejercicio de cada uno de los dos. O sea, ninguno de los dos es absoluto. Cada uno tiene una limitación en su ejercicio. Esta afirmación resulta del hecho de que, aunque los hijos no emancipados son niños, niñas y que por su inmadurez no son conscientes muchas veces de los actos y decisiones que afrontan, es necesario que sean y es necesario, pues nos obliga a que seamos nosotros como padres eh, quienes instruyamos y si es necesario limitemos ese desarrollo ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si en determinadas ocasiones, como lo decía anteriormente, el ejercicio de ese derecho por parte de los menores, nosotros como padres vemos que están transgrediendo sus propios derechos fundamentales o que pueden llegar a afectar a un tercero o que va en contra de una reglamentación o una orden jurídica. Entonces nosotros ahí como padres es que tenemos que entrar a ejercer el derecho de corrección y limitar ese libre desarrollo de la personalidad que recae sobre ellos. En relación con el derecho de corrección moderada sobre los hijos no emancipados, tiene como límites aquellas restricciones que sean razonables y proporcionadas y que no atenten contra la integridad física y moral, intelectual o mental del niño, niña o adolescente, y que busquen siempre ese derecho de corrección debe buscar el bienestar del menor. En ningún momento podemos pasar por encima de eso, tomar una decisión sobre mi hijo buscando un beneficio personal. Y en relación con el libre desarrollo de la personalidad de los hijos no emancipados, su ejercicio se encuentra limitado cuando éste atente contra su propia integridad
violente los derechos de un tercero, de las demás personas, o atente contra un orden jurídico existente. Entonces, ahí vemos que se encuentran ambos con limitaciones. Ninguno de los dos derechos es absoluto, ni tiene, pues, ni son excluyentes entre ellos. ¿Cuál fue entonces el último pronunciamiento de la Corte con respecto al derecho de corrección? Bueno, el último pronunciamiento de la Corte frente al derecho de corrección reconoció a los padres sobre sus hijos que ese derecho de corrección no es arbitrario ni es absoluto. Su ejercicio por parte del progenitor tiene únicamente la finalidad de educar y formar al hijo mediante sanciones moderadas cuando sean necesarias para reconvertirlo por actos contrarios al fin que tenemos como tal establecido. La corporación indicó que nosotros como padres no autoridad que tenemos sobre nuestros hijos, sino que con el fin de buscar el bienestar de nuestros hijos, debe estar alejado completamente ese derecho de corrección del maltrato físico. En virtud de esto, el derecho a reprender o a corregir no autoriza a nosotros como padres a castigos corporales o morales, ni justifica que la conducta cuando hacemos determinados tipos de castigos vayan contra los derechos fundamentales de nuestros hijos. Tampoco es aceptable para la Corte cuando ese castigo físico se produce provocado por la ira de un adulto, ya que como lo hemos dicho, los niños, niñas, adolescentes son personas que para el Estado gozan de una especial protección por su vulnerabilidad. Entonces no es una causal de eximir responsabilidad el decir es que él me hizo dar rabia y por eso yo reaccioné de esta manera y por eso yo lo castigué de esta manera. En ningún momento, porque es que soy yo como adulto quien debo saber cómo manejar mis emociones, cómo controlar esa rabia y cómo reprender a ese menor. Según la Corte, se ha orientado últimamente más por el diálogo, por la persuasión, por más una corrección de manera pedagógica, más que un maltrato físico. Estamos en una sociedad, en un país básicamente que ha tenido una historia demasiado violenta y que es normal encontrarnos a diarios con casos de intolerancia, con casos de personas agresivas, con casos de personas que se agreden en las calles y que todo pasa desapercibido. Hay que empezar por cambiar esa mentalidad desde el hogar. Hay que empezar por cambiar esa mentalidad con nuestros niños. Hay que tener en cuenta de que un niño agredido va a ser un adulto agresor. Entonces, enseñarle a ese niño de que hay manera de solucionar los inconvenientes por medio del diálogo, por medio de conversar, por medio de venga, hablemos, solucionemos las cosas. Esa ha sido básicamente la postura de la Corte, rechazando cualquier tipo de maltrato físico y psicológico por parte de nuestros menores. Bueno, de pronto internacionalmente, ¿qué pronunciamientos se han realizado con respecto al castigo físico por parte de los padres a sus hijos? Bueno, se han presentado múltiples pronunciamientos. Francia fue el último país que eliminó la violencia educativa común, así se llamaba ya el derecho de corrección. Y con esta decisión de eliminación del derecho de corrección, Francia entró a ser el país número 56 del listado de países que decidieron prohibir este tipo de prácticas por parte de los padres, lo cual comenzó, el primer país fue Suecia en el año 1979, impulsado por ordenamientos de instituciones como la ONU y como la Unión Europea. Bueno, tenemos una pregunta y es que el Estado en este momento se encuentra en un proyecto de ley presentado con el objetivo de la eliminación del castigo físico de los padres frente a los menores en Colombia. Cuéntenos en qué estado se encuentra este proyecto de ley.
Bueno, este proyecto ya va muy avanzado. Esto está fresquito. El pasado 5 de octubre se celebró el tercer debate y ya fue aprobado por unanimidad, 19 votos positivos en la Comisión Primera del Senado. Es un proyecto de ley por el cual se prohíbe el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños, niñas o adolescentes. Esta iniciativa fue de autoría parlamentaria, quedó un solo debate para ser aprobada y para convertirse un paso más de la protección integral de nuestros niños, previniendo de esta manera cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de maltrato físico o psicológico que podamos ejercer sobre nuestros hijos. Entonces ya se encuentra demasiado avanzado, ya estamos a esperas, es del último debate y ya entraríamos con un proyecto ya aprobado en protección de los derechos fundamentales de los menores. Bueno, doctora, la verdad este tema es muy importante y muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Y si quisiera que por favor usted le hiciera una invitación de pronto a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento y de pronto se están viendo inmersas en algún tipo de situación como esta, ¿qué les podría decir usted de pronto a ellos? Bueno, de antemano, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar sobre este tema que es tan importante y digámoslo así, que mueve muchas fibras sobre todos los padres que estamos en este momento pasando por ese proceso de crianza. A las personas que se encuentran conectados, invitarlos para que nos hagan saber todas sus dudas, todas sus inquietudes, no solamente sobre este tema, sino sobre cualquier duda jurídica que ustedes puedan llegar a tener. Derecho y Propiedad cuenta con profesionales a nivel nacional que estamos altamente capacitados para resolver cualquier inquietud jurídica que ustedes puedan llegar a presentar. Estamos prestos para atenderlos y muchas gracias por conectarse con los diálogos jurídicos con Derecho y Propiedad. Bueno, doctora, muchas gracias. Esperamos tenerla en otra próxima oportunidad. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Diálogos Jurídicos, recordándoles que Derecho y Propiedad cuenta con abogados especializados en las diferentes áreas del derecho. Así que si usted tiene alguna situación jurídica, no dude en tomar contacto con nosotros. Ingrese a nuestra página de internet www.derechoypropiedad.com y síganos en nuestras redes sociales con @derecho y propiedad. La solución a sus problemas con alternativas legales. Muchas gracias.